A ver, la aplicación de la Pascua, del principio de la Pascua, es fundamentalmente para los cristianos. El paso de la muerte en la cruz a la resurrección de Cristo nos invita a pensar que también los momentos más negativos de la existencia personal o colectiva pueden dar paso a una nueva vida, más allá inclusive de la muerte. En la lectura de nuestra actualidad hemos de resaltar este principio, esa clave de Jesucristo crucificado y resucitado, esa clave que tenemos que llamar escatológica, la victoria del crucificado sobre la muerte, la victoria de la vida nueva y definitiva a quienes lo recibimos. Quise poner el icono de un Jesús bizantino, el que llamamos el Cristo de San Damián, porque es muy lindo y lo busqué expresamente no solo el Cristo muerto, que es importante, sino el Cristo muerto y resucitado. El Cristo de San Damián es un Cristo que refleja a Jesucristo muerto. Ustedes ven que está crucificado, que inclusive ya tiene la lanzada, pero tiene los ojos abiertos y está vivo y resucitado. El crucificado es el resucitado y el resucitado es el que tiene las llagas, el corazón herido de humanidad, ha asumido y ha cargado lo nuestro. La Pascua es por excelencia la revelación cristiana. Aun cuando, como ustedes saben, la Pascua hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pascua, Pesach, el paso de Dios que pasa librando y salvando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, o los distintos pasos de Dios a lo largo de la historia. Ya la creación puede ser leída como el primer paso de Dios, que pasa sobre el abismo de la nada y crea todo. Ya el paso, como lo leerá ese Targum de las 4 noches de Pascua, ese Targum judío, también cuando el sacrificio de Isaac, entonces Abraham va a sacrificar a Isaac y Dios pasó y lo libró y saca todo un pueblo. Y ese paso, sobre todo el éxodo por la esclavitud en Egipto, la plenitud de la Pascua, la plenitud del paso de Dios es Jesucristo, que asume toda nuestra realidad, que carga con nuestra realidad, que no niega nada de nuestra realidad y que puesta en el corazón de Dios, traspasado por amor por nosotros, se abre a una absoluta nueva realidad, que es la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos permite a nosotros no mirar la muerte como la última palabra de esta historia. Eso es lo que nos permite acercarnos al sepulcro con los ojos abiertos y el corazón abierto y cantando, porque sabemos que no es lo último sobre nosotros. Eso es lo que, en medio de los datos de los millones de infectados, de los millones de muertos, de todas estas situaciones y de la tragedia humana, nos permite seguir proclamando que Jesucristo el Señor ha vencido la muerte y ha resucitado. Amén. Por eso, esa mirada que nosotros tenemos, que era una mirada muy clara en la primera comunidad cristiana, ese sentido de la resurrección, de la escatología, del triunfo definitivo del Señor, no lo podemos perder. No lo podemos perder. Es algo muy propio, esta clave que llamamos escatológica. En sentido cristiano, la muerte física da paso a una vida nueva y plena que ha inaugurado Cristo resucitado. Esto es muy nuestro, esto es muy nuestro. Entonces, tantas personas miedosas, angustiadas, se acabó esto, tanto cuando ven las noticias, cuando sienten los temores por la situación y todo eso. No. Usted tiene que tener una mirada pascual, una mirada de triunfo, una mirada de saber en quién nos hemos confiado. No es ser temerario, ingenuo, no es ser irresponsable, no, de ninguna manera. No es ser irresponsable, no, pero es saber en manos de quién estamos. Es ser cuidadosos
como dice ahí el Señor a través del profeta Isaías, pero no ser temerosos. Entonces es lo que uno ve en Jesucristo, y es lo que uno ve en Pablo, y es lo que uno ve en todos los creyentes a lo largo de la historia. Precisamente en contrario a como muy bien señala la carta a los hebreos, que los hombres viven como esclavos por el miedo a la muerte. Viven esclavos y temerosos y manipulados por un montón de cosas por miedo a la muerte. No, nosotros ya por Cristo, con Él y en Él, ya pasamos por allí y ya sabemos para dónde vamos. Y con la libertad de los hijos de Dios asumimos esta historia en clave siempre de triunfo y en clave de Pascua. No en ingenuidad, no en temor, no en irresponsabilidad, no, pero seguros de en quién hemos puesto nuestra fe. Amén. Es necesario pues recuperar en estos tiempos esa verdad escatológica del mensaje cristiano original, que anuncia vida donde otros solo ven muertes y cifras de una triste estadística que nos sume en el abatimiento. Hay tanta gente deprimida, hay tanta gente angustiada, y hay tantos profetas del abatimiento y profetas de la depresión y profetas ingenuos del optimismo, profetas ingenuos de un optimismo sonso. Estábamos a salir. ¿Por qué? Porque tenemos que salir, porque sí. Y esos son unos mensajes sonsos que no se atreven, y esos sonsos creen que nosotros somos sonsos e ingenuos cuando proclamamos que precisamente la muerte no es lo último. Nosotros sabemos en quién nos hemos confiado y en quién están nuestros muertos. ¿Y en quién están nuestros muertos? En el Señor resucitado. Yo creo en la resurrección de la carne y creemos que la muerte de Cristo no es en vano. En ese icono precioso bizantino que proclama la anástasis, la resurrección del Señor, que precisamente tiende la cruz sobre el abismo de la muerte, sobre el abismo de las miserias, sobre el abismo de todo mal. Entonces Jesucristo, que por su cruz atraviesa y nos lleva a la vida plena. Ese sentido pascual y escatológico. Desde esta perspectiva pascual, ellos pues, hombres y mujeres, todos somos llamados a la victoria sobre la muerte y a una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Esta parte de la mirada pascual también tiene otro ingrediente. ¿Cuál? Esta parte de la mirada pascual tiene un ingrediente. Además de esa dimensión que es la más importante, el triunfo definitivo, además nos lleva a que todo lo negativo y todo lo doloroso podemos vivirlo en clave pascual, en clave de la Pascua de Cristo, dándonos un horizonte de transformación con la promesa de una vida mejor. ¿Cómo así? Mire, la experiencia humana que más se acerca a esa dinámica de Pascua es la de un amor entregado y la del sacrificio por el bien de los demás. ¿Por qué? Porque sabemos en quién nos hemos confiado, porque sabemos que en Cristo crucificado y resucitado somos más que vencedores. La idea profunda de la Pascua de Cristo es que todo el bien que hayamos podido hacer quedará para siempre, no se desvanece, no muere, sino que se proyecta hasta la eternidad. En Cristo muerto y resucitado tenemos la certeza de que nuestro amor, probado en las cruces de cada día, todo el bien realizado, será para bien y no morirá jamás. Amén. Muchachos, ustedes se están dando cuenta que esto tiene más elementos prácticos de los que uno cree. ¿Cómo así? Que en la cotidianidad de la vida uno siempre está mirando lo que vive, la realidad, las noticias y la situación con una determinada mirada. Y es lo que les he dicho, a veces los creyentes hasta nos hemos dejado poner la mirada, las gafas de un mundo no creyente, de un mundo que no sabe ni dónde viene ni para dónde va. A veces nos hemos dejado llenar en la enfermedad, en la crisis, en las situaciones, de una mirada que no es propiamente la mirada de un creyente. Por eso en las Sagradas Escrituras trabajan mucho con darle la vista al ciego,
de darle capacidad de escucha al pagano para que tenga voz con sentido, ¿ya? De darnos una nueva mirada sobre la realidad, porque el que me sigue no andará perdido. Las situaciones que nosotros vivimos las viven prácticamente todo el mundo. ¿Cómo así? Como dice el Señor, es que esto se trata de sobre qué estamos construyendo nuestra vida o nuestra casa. Porque vendrán las lluvias, crecerán los ríos, amenazan contra esa casa. El coronavirus, la crisis económica, las enfermedades, los conflictos, la enfermedad, la vejez, todo un montón de problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay una casa que se cae y otra casa que no se cae. Y esto depende de sobre qué, con quién estamos construyendo nuestra casa. Y eso pasa por estas miradas, porque como le digo, no es simplemente una mirada de fe, sino que es una mirada que asume y es una palabra que transforma la realidad. No solamente es una mirada aquí intelectual, ingenua, de sistema de creencias, sino que es una manera de ser, una manera de vivir, una manera de asumir la realidad y de transformarla. Muchos de los que han vivido crisis en este tiempo se han dejado desmoronar con el primer vientecito, con las primeras aguas. Y usted ve otros que fuertes en el Señor, en todas las circunstancias, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, sabemos de quién somos, de Cristo el Señor. Amén. Jóvenes, llegamos a lo cuarto. Llegamos a la cuarta, a la mirada desde Él, a la mirada desde el Apocalipsis. Cuando usted ve en el sitio donde está, se siente que le falta aire. Allá arriba hay un espacio de ventilación super hipernatural, allá también, ¿ya? Para que si ya era difícil que pensara cuando no tenía apnea, ahora que el oxígeno poco le llega al cerebro, yo los entiendo y entonces por eso con toda claridad se levanta, escribe, se hace allá una cosa y la otra. Listo. Lectura de la actualidad desde la apocalíptica. En esto me quiero centrar. Pero no debía hacerlo sin que antes le quedara claro que no es la única mirada, sino que hay varias miradas y varias miradas desde la fe. Y hay que ver cómo se complementan y que inclusive en cada una de estas miradas hay unas maneras más correctas de hacerlo y otras miradas que quizás sean incorrectas, como hablamos del signo de la conversión. Sí, conviértanse los demás, sí, acaben con los demás. Hay miradas, pero que tenemos que saber que la palabra de Dios nos ilumine, que el Señor nos ilumine. ¿Qué es pues esto de la apocalíptica? Miren, si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, fíjese lo que dice acerca de la apocalíptica. ¿Qué dice? Que es un adjetivo que pertenece o relativo al Apocalipsis de San Juan, último libro del Nuevo Testamento. Segundo, que es un adjetivo que significa lo misterioso, lo oscuro, lo enigmático, estilo apocalíptico. Tercero, que es un adjetivo que significa lo terrorífico o espantoso, generalmente por amenazar o implicar exterminio o devastación. Ojalá entren a la escuela bíblica católica, Yeshua. Ojalá entren a estudiar qué significa histórica, teológicamente, Apocalipsis. Ellos tendrán la justificación de que así es como la gente lo usa y que quizás nosotros damos el sentido de los términos como se usa normalmente. ¿Ya? ¿Entienden? Quizás esa sea la autojustificación que presenten, pero no es una visión formada, técnica. ¿Qué tenemos que decir ya desde la historia y la teología que es la apocalíptica? Digámoslo así. Es un género literario o manera de comunicarse cargada de simbolismo
y complejas metáforas. Por eso comencé este curso explicándole lo que era un género literario, recordándole desde la Dei Verbum que en las Sagradas Escrituras Dios nos da su palabra desde los hombres de esas épocas, regiones, que ellos utilizan diferentes maneras de comunicarse. Fue por eso por lo que hicimos ese énfasis. Porque hablar de Apocalipsis es hablar de un género literario. Como hablar de cartas es hablar de un género literario. Como hablar de evangelios es hablar de un género literario. Como hablar de leyes es hablar de un género literario, como hablar de novela es hablar de un género literario. Pero le expliqué también que hablar de un género literario no significa que porque algo es un género literario, entonces eso es mentira. No. La veracidad o no de algo ya es otro cuento. La historicidad y veracidad o no de algo es otro cuento. Entonces, un género literario, ya le expliqué, es una forma o manera de comunicarse que utilizan hombres de determinada época y región y que la utilizan para transmitir determinados contenidos. Sigamos con qué es la apocalíptica. Es pues un género literario o manera de comunicarse cargada de simbolismos y complejas metáforas. Surgió en situaciones de sufrimiento extremo. Ese género literario surgió en situaciones de sufrimiento extremo y eso es importante. Y fue utilizado especialmente en el ámbito hebreo y cristiano entre el siglo II antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Los preliminares de la apocalíptica hay que ubicarlos por allá hasta en el siglo IV o antes de Cristo, en algunos pasajes de Ezequiel, hasta de Isaías y de eso. Pero propiamente como género apocalíptico se desarrolló mucho desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Y se expresa en este género apocalíptico una lectura de la realidad, como le he estado diciendo. Es una lectura de la realidad y de la esperanza de salvación que presuntamente está revelada por un ser celestial o por el mismo Dios. Así aparece en la apocalíptica. Entonces, la apocalíptica es un género literario. Los poemas son un género literario, las novelas son un género literario. En la Sagrada Escritura hay 73 libros de géneros muy distintos. Hay unos que son poemas, hay unos que son cánticos y uno que es tan especial que pretende ser el cantar de los cantares. Como quien dice, la novela, si fuera novela, de las novelas. La canción de las canciones, ¿ya? O sea, como lo más bello y lo más espectacular. En la Escritura también hay leyes, sobre todo los 5 primeros libros, la Torá, ¿ya? Y hay otra serie de géneros, hay cartas, ¿ya? Y ahí quedó un Apocalipsis. ¿Que cómo lo llamamos? Apocalipsis. Si hubiese una sola carta, ¿cómo lo hubiéramos llamado? La carta. Quedó un Apocalipsis, ¿cómo lo llamamos? Apocalipsis. Y él mismo comienza así, Apocalipsis. Esa es la apocalíptica, un género literario, manera de comunicarse llena de simbolismos y complejas metáforas que surgió pues se surgen en esas situaciones de extremo sufrimiento. Extremo sufrimiento cuando Israel tuvo muchos. Hubo una época en que fue donde surgió este género apocalíptico, porque como es cifrado, ¿cómo así cifrado? Simbólico, cuando uno necesita decir las cosas sin que otro se dé cuenta. Entonces uno utiliza un lenguaje que el enemigo no se dé cuenta. ¿Ya? Eso le ha tocado a usted cada rato, en muy distintas situaciones. Si usted quiere que alguien se dé cuenta y que otros no, entonces ¿qué utiliza? Un lenguaje cifrado. Entonces, ¿cómo hace para abrir el teléfono? Solamente con la huella. Es más, con la huella y que no esté dormido.
porque además de la huella le puso tal cosa. Ese es un lenguaje cifrado. Ese es un lenguaje cifrado, ¿ya? Entonces, hay una serie de cosas que utilizan lenguajes cifrados. Una de ellas es el simbolismo. ¿Para qué utilizan un lenguaje cifrado? O sea, un lenguaje esotérico, oculto, para que unos se den cuenta y otros no. ¿Quién no se den cuenta? ¿Quién? Los enemigos. Entonces, durante la persecución de los helenistas, sobre todo Antíoco IV Epifanes, que fue una... ¿Ustedes se acuerdan del libro de Daniel? ¿Y se acuerdan de los libros de los macabeos? ¿Y se acuerdan cuando les obligaban a dejar sus leyes, sus prácticas religiosas y a volverse como los otros idólatras y a hacer lo que los otros quisieran? En ese tiempo de gran persecución, o en la época cristiana de la gran persecución de Nerón, ¿ya? O en la gran persecución de Domiciano, o en los momentos donde ser y vivir de una determinada forma implica que se pone en riesgo la vida, uno tiene que buscar formas de sobrevivir. Y por eso crean un mensaje cifrado. En todas las guerras, cada bando tiene un lenguaje cifrado. Acuérdense que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, aprovecharon el lenguaje de los aborígenes de los sitios de ellos, por ejemplo, que los navajos o que tales aborígenes, era un lenguaje, y entonces a través del lenguaje de ellos se comunicaban unos con otros. ¿Listo? Eso es una característica del Apocalipsis. Sigamos pues con la apocalíptica, que yo veo que a ustedes les interesa estas cosas raras, ¿cierto? Las características generales de la apocalíptica. Una cosa va a ser cuando hable del Apocalipsis de Juan, que llamamos de Juan, y otra de la apocalíptica en general. Hay muchos textos de género apocalíptico, solo que en el Nuevo Testamento no pasó sino el Apocalipsis y unos trozos allá, el de que llamamos el discurso escatológico, Mateo 13 y los paralelos, y algunas partecitas de Tesalonicenses. Y en el Antiguo Testamento está el libro de Daniel, pero también hay otros pasajes de Ezequiel y Isaías y algo así que después se los mentaré. Y había otros libros que no entraron en la Sagrada Escritura, en el canon de la Sagrada Escritura de género apocalíptico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hubo muchos y ya poco a poco van a entender por qué no entraron. Volvamos sobre las características de la apocalíptica. Primero, el simbolismo. Es muy evidente. Y cuando ustedes comienzan a leer cualquier apocalipsis, lo que encuentran es que es un metalenguaje, un lenguaje paralelo aprovechando todo tipo de simbolismos. La pseudonimia, ¿qué significa eso? Un nombre falso. Sobre todo en los apocalipsis apócrifos, entonces, cuando presentaban un libro, ¿quién lo firmaba? Moisés. Y lo firmaba Moisés en el siglo IV o III antes de Cristo, y Moisés es del 1200 antes de Cristo. O lo firmaba en los Enoc, ese personaje bíblico que está al principio. O lo firmaba Abraham, o lo firmaba, lógico, lo hace un hombre, una mujer, un hombre generalmente, que eran los que tenían acceso a la escritura en esa época. Por ejemplo, en el siglo IV, III o II antes de Cristo, y necesitan poner a alguien que sea respetable, creído en el pueblo, y entonces está diciendo, esto lo mandó Dios a través de Moisés, o lo mandó un ángel a través de Moisés, o a través de tal o cual. Y en el Nuevo Testamento, en el siglo II, después de Cristo, aparecieron, por ejemplo, que Apocalipsis de Pedro, o que Apocalipsis de tal o de cual otro, posteriores, que lógicamente están utilizando es una pseudonimia, un falso nombre. Ustedes eso lo conocen muy bien. Hay unos amigos allá al lado que creen que todo lo hacen, ya ni siquiera en nombre de Chávez, sino en nombre de Simón Bolívar. Entonces, cuando uno quiere darle un peso de autoridad a determinadas cosas,
le pone un falso nombre. A veces lo hacen captando ingenuos o a veces ellos son claros. Ya, ellos son claros. O sea, estoy reviviendo el espíritu de la manera de pensar de tal cosa, y esto sería lo que Bolívar diría en este momento, ¿ya? Pero es una pseudonimia. Tercero, como ya les dije, surgen tiempos de persecución. ¿Y por qué surgen tiempos de persecución? Porque es que cuando no hay tiempos de persecución no se necesita un lenguaje cifrado, esotérico, tan extraño para que nadie lo entienda, no. Entonces, en ese tiempo de persecución, porque además esto, mire, y esto va a ser muy importante, respire profundo. Esto es muy importante para que entienda la mentalidad apocalíptica. Cuando los problemas son manejables, uno no necesita ningún agente extraño que venga a solucionarle los problemas. Cuando las situaciones económicas, cuando las situaciones de salud, cuando las situaciones afectivas, cuando las situaciones de cualquier tipo son manejables, pues yo las manejo. O pago un asesor o busco un asesor para que me las maneje. ¿Entendido? Entonces hasta ahí vamos. Mira, que es que se me torció este dedito, que es que tal cosa, que es que esto o aquello. Muy bien, es una situación manejable. Usted de eso no se va a morir. Por ejemplo, para la feura, nadie se ha muerto. Use tapaboca. Entonces, situaciones manejables, entonces uno las maneja. Pero cuando la situación se torna inmanejable, cuando los problemas son de una magnitud, cuando las crisis nos superan tan infinitamente, cuando ya tocamos límite y la cosa siguió peor y peor y peor y peor, entonces uno tiene que buscar un agente externo, Y ahí es donde hicieron uso de los ángeles buenos y malos, porque hay cosas que son tan malas que esas no las puede hacer un hombre, ni un dictador, ni con fuerzas humanas meramente. Hay cosas que superan tal maldad que dice, eso tiene que ser un demonio. O sea, algo o alguien con una fuerza extra, sobrenatural, para que pueda hacer una barbaridad de esas. Y entonces necesitamos una fuerza extra, sobrenatural, para que pueda sacarnos de este mal que nos superó. Entonces, en los tiempos de extrema crisis, la apocalíptica surge inmediatamente, espontáneamente. ¿Por qué? Porque el ser humano pierde la confianza en la historia, la confianza en la vida y la confianza en poder superar normalmente las situaciones que vive. ¿Me hice entender? Y eso, por eso, que hablemos de apocalíptica en tiempo de pandemia y en tiempo de una crisis, de una tormenta perfecta, este es el momento para hablar de apocalíptica. Y si usted comienza a sacar, es que la pandemia estaba anunciada por el cuarto jinete del Apocalipsis, es que la pandemia es lo que tal cosa y lo que estamos viviendo es lo que dice en el Apocalipsis, y lo que estamos viviendo es inmediatamente entonces la gente va inmediatamente a ese tipo de lecturas y de cosas y crece. Este es el momento, el momento de zozobra, el momento de ansiedad, el momento de miedo, el momento interesantísimo que estamos viviendo porque le han quitado el piso
a los que se creían señores de la tierra, señores de la economía, señores de la medicina, señores de la política. Después de venir de ese auge, de que simplemente lo que necesitamos es que se siguiera desarrollando la tecnología, y por ahí algunos tontos hasta salieron a vender que lo congelaban a usted para resucitarlo mejor dentro de 300 años cuando la cosa cambie, cuando su look sea bien apreciado o cuando tal cosa. Y entonces cuando hay un montón de supuestos ricos y tontos que pagaron el congelamiento y que están congelados por allá en alguna parte esperando no la venida de Cristo ni la resurrección gloriosa, sino la descongelación. Sí, y cuando hay otro montón de cosas donde ya se dice, es que no necesitamos de Dios, es que no necesitamos de ninguna hipótesis de trascendencia, es que no necesitamos de ninguna cosa, es que nosotros nos bastamos porque es que nosotros somos Dios. Y cuando viene un bicho microscópico, insignificante, y a todo el mundo le tapó la boca, cuando ocurre eso, entonces el hombre perdió sus seguridades. Y entonces, en medio de todo eso, cualquier solución extraña, extra, por eso las teorías de conspiración son esencialmente apocalípticas. Por ahí van las cosas. ¿Sí me voy haciendo entender del contexto? Tiempo de persecución. La apocalíptica es profundamente dualista. Es una visión simplista, ingenua de la realidad, en que se divide en buenos y malos, en blanco y negro, en ángeles y demonios. Es una visión ingenua de la realidad, porque ese tipo de mentalidad piensa de una manera binaria, pero binaria moral, binaria ontológica, binaria maniquea. ¿Cómo así? El mundo y lo que se vive simplemente es buenos y malos. Y lógico, nosotros somos de los buenos y el resto son de los malos. Y es muy dualista, es una visión terriblemente dualista. En eso, moralmente, y en un montón de cosas que ya poco a poco vamos a ir viendo. Por último, la apocalíptica quiere presentarse como profecía. Quiere presentarse como profecía, pero tiene un montón de diferencias. ¿Me soportan las diferencias de la profecía? No me soportan las diferencias de la apocalíptica con la profecía. Ustedes son muy apocalípticos. Entonces, esta historia sin fin continuará. Miren, muy bien, termino pues con esto a petición del público. A petición de la compañera. ¿Qué habrá de ella? Miren, la apocalíptica quiere presentarse como profecía, pero tiene diferencias. Pero ustedes se van a acordar que lo que les estoy diciendo es sobre la apocalíptica como género literario general, que la próxima vez voy a profundizar sobre las diferencias de la apocalíptica con me van a escuchar esta expresión, la verdadera profecía. Discuten mucho los expertos si la apocalíptica es hija de la profecía, si es una mezcla entre la sabiduría y la profecía, si es hija legítima o ilegítima, que no. Bueno, vamos a ver las diferencias para que ustedes mismos concluyan y sobre todo para que lleguemos después a este punto. ¿Cuáles son las características del Apocalipsis de San Juan? Y para que al ver las características del Apocalipsis, del texto que llamamos de Juan,
miraremos si es de Juan o no es de Juan, o qué es lo que pasa y cuáles son las características. Después entraremos ya en la lectura del Apocalipsis para ver cómo ilumina nuestra realidad.